Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo de adoración, tiempo de comunión, cada uno como familias, como células y todos juntos como congregación. Levanten sus manos y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu infinita misericordia, porque tú eres Dios grande y poderoso y porque tú, Señor, eres quien tienes en tus manos a tu pueblo. Gracias. Venimos a ti, nos refugiamos en ti, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aquí estamos, Señor, una vez más en tu presencia, buscándote, adorándote, agradándote solo a ti, Señor, buscando hallar gracia delante de ti. Aquí estamos. Vamos, hermano, dile ahí en tu lugar, en tu hogar, dile: Señor, aquí estoy y te ofrezco todo lo que soy. Quiero presentarme delante de ti como un sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Toma mi vida, toma mi ser. Te entrego mi vida en tus manos, Señor, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Creador. Y solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de adoración, Señor. En ti venimos a refugiarnos. Queremos ser esa ofrenda de amor, Señor. Tú eres santo. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser.
Recibe mi alabanza, recibe mi adoración. Perdona todo pecado, perdona toda ofensa. Quitamos el enojo, desechamos la ira de nuestra vida. Quitamos toda preocupación, quitamos toda afán, Señor. Una ofrenda de amor para ti, Señor. Para ti. Para ti. Solo para ti. Porque creemos, Señor, que tu Espíritu Santo está en este lugar, fortaleciéndonos. Tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, toca mi mente, toca mi corazón, llena mi vida de tu amor, Señor. Tu Espíritu se mueve con poder y libertad, Señor, en medio de la congregación, en medio de cada familia, en medio de cada célula. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos todos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, díselo a Él. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Evangelismo desde las plazas. Dios quiere que tú sepas que solamente hay un Dios, hay un solo Señor, Señor. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No quiere soltar el pueblo, lo tiene cautivo, preso. Evangelismo desde las plazas. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saluda a su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche. El programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones. Lo que hoy parece un huracán en tu vida, bien, hermanos, vamos a continuar con los estudios que estamos llevando. Principalmente, hermanos, estamos analizando ahora en estos tiempos difíciles el tema de la revelación, porque principalmente los cristianos, como les digo, principalmente los cristianos en esta cuarentena somos quienes tenemos que tener la revelación en nuestras vidas y actuar en base a esa revelación que hemos recibido siempre. Si tú
cuando recibiste la revelación, la rechazaste, pues bueno, ya estarás enfrentando la situación y el problema tú solo. Pero quienes hemos recibido la revelación de Dios a través de la palabra revelada, a través de lo que ya está revelada, cuando en su momento nos congregamos y adoramos a Dios y todos juntos recibimos la palabra revelada y la aceptamos y la obedecimos, pues bueno, son tiempos en los cuales tenemos que poner en práctica esa revelación recibida, y principalmente esa revelación en la cual, como ya vimos, lo que Dios nos pide, Él nos pide que tengamos buena voluntad para con Él y buena voluntad para con su obra y buena voluntad para con sus siervos. Así que eso es lo que nos pide y esa es una de las revelaciones que enseñan las Escrituras. Y también, hermanos, hermanas, pues la revelación de que no todo es amén. Ya lo hemos aprendido muchas veces mientras nos congregábamos, aprendimos y debimos haber entendido que no todo es amén, no todo es gloria a Dios, no todo es aleluya. Fíjense bien, porque hay cosas en las cuales no se glorifica a Dios, en el sentido de que hay publicaciones, por ejemplo, en las redes sociales que no glorifican a Dios, porque tuercen las Escrituras, las distorsionan y las descontextualizan, y por eso el inconverso cree que eso es Dios, por eso muchos inconversos tienen dudas, tienen problemas para aceptar el mensaje del Evangelio, hermanos. Pero bueno, esa es la revelación que nos da la palabra de Dios, hermanos. Es una palabra que ya está revelando. Y principalmente los cristianos, y es lo que vamos a ver hoy, hermanos, los cristianos tenemos que haber recibido la revelación a través de la palabra, fíjate bien, de alabar a Dios en toda circunstancia. Alabar a Dios en medio de la pandemia, alabar a Dios en medio de la enfermedad, alabar a Dios en medio de esta cuarentena, alabar a Dios en medio del confinamiento, alabar a Dios en medio de la escasez, alabar a Dios en toda circunstancia, hermanos. Y tenemos uno de los ejemplos más claros, hermanos, más claros e importantes en las Escrituras. Es el ejemplo del apóstol Pablo. Vean lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 16, en el versículo 11. Fíjense bien, hermanos, porque tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios. Dice ahí el libro de los Hechos, el capítulo 16, versículo 11, dice: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y es una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vean. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se los suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fíjense bien, hermanos, porque este es uno de los más grandes ejemplos. Uno de los más grandes ejemplos que tenemos para nosotros, que tenemos para en estos tiempos de cuarentena, tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos en los cuales se ha desestabilizado la economía de toda la congregación, se ha desestabilizado la economía de todo el mundo. Son ejemplos que tenemos que tomar, porque ellos supieron actuar. Pero para poder actuar de la manera en la que actuó Pablo y Silas, pues previamente tuvieron que haber recibido revelación. Revelación, hermanos. Una persona que en estos momentos no está actuando espiritualmente en estos tiempos difíciles, fíjate bien, es una persona que nunca recibió revelación. Es una persona que, a pesar de que Dios le previno y le preparó para estos tiempos difíciles, y andaba pavoneándose diciendo esta leve tribulación momentánea y diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en estos tiempos está desanimado y está lejos de Dios, pues quiere decir que entonces nunca, sí recibió la revelación, pero siempre la rechazó. Siempre la rechazó. El calabozo, hermanos, era una pequeña cueva donde apenas entraban unos pocos rayos de luz por una de las ventanas muy pequeñas de metal,
que había en la parte de arriba, hermanos. Realmente llamarlo ventana, pues sería una exageración, ya que pues en aquel entonces solamente había aberturas de más o menos 5, 6, 7, 8 centímetros, hermanos. Sí, así de ancho, pero sí tenían un poco más de largo, como 20 o 30 centímetros de largo. Y aunque no tuviera, de todas maneras, aunque no tuviera herrería, hermanos, pues hubiera sido imposible escapar por ahí. Los dos hombres fueron arrastrados a ese lugar inmundo, a esa cueva, hermanos. Se atrancó la puerta, oxidada, con hierros. Sus cuerpos de ellos pues estaban golpeados, estaban sangrando del azote que recibieron. El piso pues todo de barro, húmedo completamente, olía feo, yo me acuerdo, yo también estuve por ahí, olía feo, hermanos, porque pues imagínense la acumulación de todos los desechos, pues ahí estaban. Aquel que años atrás recibía clases a nivel universitario, en manos del famoso maestro de aquellos tiempos. Yo también recibí clases de Gamaliel. Ahora aquel que era el mejor de los alumnos, ahora estaba en un lugar inmundo, lleno de suciedad. Después de un rato de inmovilidad, pues comenzaron como que a moverse los cuerpos, porque los aventaron prácticamente, y bueno, la plática entre ellos, dice Silas, híjole, yo pensé que me iban a matar, no pensé que fuera a soportar este castigo. Pablo dice, sí, yo hubiera creído lo mismo si no supiera que el Señor tiene un plan para nosotros. Vean la revelación de Pablo. Pablo sabía que Dios tenía un plan para ellos. Esa es la revelación que él recibió. ¿Te acuerdas, Silas, cuando te conté lo que el Señor Jesús me reveló? Una noche que estaba descansando tuve una visión, se me apareció un hombre con las vestiduras típicas de los macedonios. ¿Y qué te dijo? Dice Silas. Pues él me habló con una voz suplicante que nunca voy a olvidar. Y me dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Te acuerdas que te platiqué? Entonces tuvimos por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. No, pues sí, dice Silas. Esto dice en los primeros versículos del capítulo 16. Eso no lo niego. Yo sé, dice Silas, yo sé que el Señor fue quien nos mandó. Yo lo sé, pero estos golpes no son de balde. Estos golpes en la espalda, de verdad que me están matando. Si me pudiera mover un poquito para sentirme mejor, pero estos cepos, pues con estos cepos estamos inmovilizados. No puedo cambiar de posición. ¿Tú crees, Pablo? ¿Tú crees que aquí ya se acabó todo? ¿Crees que ya llegamos hasta aquí? Entonces Pablo, con su rostro desfigurado por los golpes, pero siempre con una voz tranquila, dice, hermano Silas,
¿Tú crees que Dios no sabe dónde estamos? Hermano, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios no sabe dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabe cómo estás? ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que está pasando en el mundo? ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que está haciendo el mundo con los cristianos? Claro que sí. Esa era la mente de Pablo. Ahí se escuchaban las ratas que andaban por ahí, uno que otro quejido de los otros presos que estaban en ese lugar, en las mazmorras. Se escuchaban los pasos pesados de los soldados, los centinelas. Eran sonidos metálicos, yo me acuerdo. Eran sonidos metálicos, hermanos. Imagínense en la madrugada. Y a Pablo se le ocurre una cosa. A Pablo se le ocurre una cosa. Y le dice a Silas, ¿por qué no cantamos y alabamos al Señor? Imagínate en esas circunstancias. ¿Por qué no cantamos y alabamos al Señor? Dice Pablo. ¿Por qué no cantamos himnos, Silas? Vean la revelación de Pablo, hermanos. Vean la revelación de Pablo. Por eso muchos de que dicen es que yo quiero ser como Pablo. Estás lejos de ser como Pablo. Un día eres Pablo y otro día eres Judas. ¿No? Así son los cristianos de estos tiempos. Una semana son Pablo y otra semana son Judas. Entonces Silas dice, híjoles, pues me cuesta trabajo, pero va. ¿Y qué vamos a cantar? Pues algunos salmos de David. Vean por qué es importante leer los salmos. Vean por qué es importante leer los salmos en estos tiempos difíciles. Y comienzan a surgir los himnos, los salmos. Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Te acuerdas del Salmo 18, Pablo? Dice Pablo. ¿Te acuerdas del Salmo 18? Ah, sí. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré murallas. Pues yo no estoy como para asaltar ninguna muralla, dice Silas, pero va. Muchas veces no estás ni para cantar un himno, hermano. Muchas veces está tan dura la situación que no estás ni para abrir la Biblia. Pero tienes que recibir la revelación que recibieron estos dos hombres, que a pesar de las circunstancias, entonaron himnos. A ver, ¿dónde están todos aquellos cristianoides que, no hombre, pasabas por sus casas y todas las alabanzas a todo lo que da? ¿Y ahora? Porque está difícil la situación, porque hay una pandemia, porque hay una cuarentena, porque estamos confinados, estamos aislados. ¿Ya no quieren cantar? ¿Te acuerdas del Salmo 146? Vean lo que dice el Salmo 146, hermanos. El Salmo 146. Vean ustedes lo que dice. Hermanos, de verdad, para Pablo, Silas y los demás apóstoles, ellos no tenían excusa para no cantar y no alabar a Dios en toda circunstancia.
¿Qué dice los versículos 7 y 8? Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los esclavos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Sí, eso es lo que necesitamos, decía Silas. Eso es lo que necesitamos, que el Señor nos suelte de estas cadenas. Porque el Señor suelta a los prisioneros, dice el Salmo 146. Sí, eso es lo que necesitamos, hermano, eso es lo que tú necesitas. Pero no te va a llegar por correo. Está bien que estés confinado en tu casa, pero eso no te da la excusa para no buscar de Dios, para no alabar a Dios, para no alabar a Dios en tu hogar. Tú no tienes excusa. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos que se haga realidad. Eso es lo que necesitamos que se haga realidad. Y fíjate bien con lo que viene, hermanos, porque estamos orando precisamente por eso. Que el Señor suelte a los prisioneros. Porque se podría decir que estamos prisioneros. Y de ese maloliente calabozo se empieza a elevar un aroma espiritual tremendo. Hermano, la situación está difícil, lo sabemos. A nivel mundial la situación está difícil en todos los sentidos. Pero se tiene que levantar un aroma espiritual en tu casa que los fortalezca, que verdaderamente los fortalezca. Que no solamente los motive y se sientan motivados y animados, sino que realmente se haga realidad en tu vida. Que realmente se llene todo tu hogar de un ambiente espiritual real. Y en ese ambiente espiritual reciban la fortaleza todos. Ese aroma espiritual es la adoración. Es la adoración. Hemos notado cómo cuando comenzamos la adoración, la gente comienza a poner atención. Y lo mismo sucedió en ese calabozo. Mientras Pablo y Silas entonaban salmos, los otros presos comenzaban a poner atención. Se comienza a correr la noticia de que había 2 locos ahí, pero eran 2 prisioneros locos muy inusuales. Nadie jamás se había atrevido a cantar en una situación así. Hermanos, hermanas, la iglesia Monte de Sión se tiene que caracterizar por la adoración y la exaltación a Jesucristo en medio de la pandemia. Y no por salir corriendo a esconderse. Los cristianos tenemos que caracterizarnos por salir a evangelizar y llevar el evangelio seguir llevando el evangelio a las células, seguir adorando al Señor en las células, que estar escondidos. Todos los que estaban allí habían cometido delitos, de todo tipo de delitos. Y los únicos que estaban allí por haber perturbado el orden público eran Pablo y Silas. Y les oyen cantar esas palabras
que para los prisioneros sonaban como una locura. Aunque la gente piense que estamos locos, aunque la gente piense, estos cuates están locos, a pesar de la pandemia, siguen evangelizando, a pesar de la pandemia, siguen teniendo su reunión de evangelistas, a pesar de la pandemia, están visitando a la gente. Suena loco, pero es que en medio de estas circunstancias, nadie lo está haciendo. Solo quienes han recibido la revelación, como la recibieron Pablo y Silas. No se trata de decir, quiero ser como Pablo. Hasta les ponen a sus hijos nombres similares. Pablo, Moisés. Antes de ponerles nombres bíblicos, primero enséñeles los mandamientos, a obedecer a Dios y no ser unos rebeldotes. Al rato van a ver al Moisés robándose los tanques de gas. Al rato van a ver al Saúl drogándose. Al rato van a ver al José de borracho. Vean. Les ponen nombres nada más sin sentir, sin recibir revelación. Al rato van a ver al Pablo con 2, 3 mujeres, dejando hijos por todos lados. Para los prisioneros era una locura, están locos. Fíjate bien, después se escucha la voz del apóstol Pablo haciendo una plegaria al Señor, haciendo una plegaria al Señor. Esas plegarias de Pablo salieron y surgieron con toda naturalidad. Y lo que Pablo dice, Pablo no le pedía al Señor, sácanos de aquí, Señor, que ya termine esa pandemia. Ese es el error en el cual están cayendo muchas iglesias. Pablo no oraba así. Señor, sácame pronto de aquí. Mira que esto huele feo. En lugar de estarle pidiendo al Señor, Señor, termina con esta pandemia, termina con ese virus, deberíamos estar entonando himnos y salmos de agradecimiento y de alabanza al Señor, como lo hizo Pablo y Silas. Porque al Señor lo hemos de alabar en las buenas y en las malas, no solamente en las buenas. Ay, Señor, acaba con esta pandemia para que ya podamos congregarnos y podamos alabarte todos contentos y felices, en familia. Ese es el gran error en el que están cayendo muchas iglesias, todas las iglesias. Y quiero saber cuántas iglesias están dándole gracias a Dios por esta pandemia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este virus que está matando millones. Gracias, Señor. ¿Cuántos están orando por eso?
Al rato, van a decir COVID, les va a dar miedo. Se va a hacer la enfermedad innombrable. Y al rato ya no va a ser el diablo al que le van a tener miedo al COVID. No están escritas, no dice nada acerca de que Pablo haya pedido que el Señor lo sacara de ese lugar. Al contrario, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo te pregunto, hermano, ¿qué están escuchando tus vecinos de ti, de tu casa? ¿Qué están escuchando? ¿Himnos o miedo? Terror, pánico. Imagínate a Pablo y Silas ahí cantando al Señor Jesucristo. Los presos no sabían ni quién era Jesucristo. Cuando pronunciaban ese nombre, siempre lo hacían con una gratitud de corazón. No como muchos cristianos ahora, mira cómo nos tiene, Señor. Y Silas recibe la revelación y también hace lo mismo. Eso es lo interesante, hermanos, de esa revelación, la verdadera revelación. Fíjate bien, la verdadera revelación no te lleva a quejarte, porque no encontramos, es interesante que tampoco se están quejando de la injusticia. Ay, Señor, qué injusto eres. Mira cuántos están muriendo. No se están quejando de la injusticia que se hizo contra ellos, ni están maldiciendo a los que los acusaron, como Tulancingo. Entonces imagínate ahí a los otros presos, ya callen esos locos, callen esos fanáticos, no puedo dormir. No fuera una cumbia o la guaracha sabrosona, porque hasta con todo y cepos te pones a bailar. Y Pablo y Silas en sus corazones están experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es revelación. No es subir publicaciones de que tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mentiras. De repente, vean, las cosas sobrenaturales de Dios suceden cuando hay una revelación, cuando se recibe esa revelación. La revelación de Dios es cuando viene lo sobrenatural de Dios. Dios no está esperando a que juntes 1000 likes para hacer un milagro. Y ahí está esperando, ay, 990, les faltan 10. Búsquenle más like, compartan la publicación para que el Señor haga un milagro. Eso no es revelación. Eso no es revelación, eso es falsedad. Esa es una falsa ilusión. Cuando se vive en la revelación de la palabra de Dios, es cuando viene lo sobrenatural. Porque se comienza a sentir una vibración que va poco a poco en aumento. Hoy lo compararíamos. Muchas veces pues tenemos la obra en Tequisquiac y está cerca del ferrocarril y sentimos cuando va a pasar
va pasando el tren. Pero en ese caso, pues no estaban cerca de un tren y se comienza a cimbrarse la tierra, los presos se empiezan a levantar exaltados y espantados. Y Pablo y Silas sabían perfectamente lo que eso significaba. Las paredes comienzan a cimbrarse, a temblar. Si hubiera luz y cámaras, hermanos, se hubiera grabado el pánico en los ojos de todos los prisioneros. Así están muchos cristianos, paniqueados, que hasta con su mirada lo manifiestan. Bueno, se echan gel antibacterial hasta en los ojos, nada más por asomarse a la calle. Imagínate lo que sintieron los presos, atados de manos y de pies, inmovilizados, y comienza a temblar fuerte. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Los agarraban en el metro, los agarraban en el parque, pero en las mazmorras, en la cárcel las cosas no son así. No se puede salir afuera. Hermanos, prácticamente se podría decir que no puedes salir a la calle. Y la situación está haciendo vibrar las familias. Y las familias, en lugar de estar tranquilos, están paniqueados. Pero sucedió algo sobrenatural, que dice que los eslabones de las cadenas que estaban incrustadas en las paredes comenzaron a soltarse. Y a nadie se le ocurrió tratar de escapar. Los prisioneros no podían moverse. Quedaron paralizados, hermanos. Y Pablo y Silas, con toda la tranquilidad y la confianza de alguien que ha recibido la revelación de Dios en medio de la situación difícil. Y todos los demás paralizados, cristianos paralizados, esclavos paralizados. Cristianos a los cuales les ha afectado la cuarentena, les ha afectado la pandemia. Pero a Pablo y a Silas no llegó a ellos la pandemia. Tranquilos. Entonces presintieron que el carcelero en su desesperación iba a hacer algo muy serio. Entonces salen y sí, porque estaba abierta la puerta oxidada que les comenté, se abrió con toda facilidad. Entonces llegan a la sala donde está la puerta de metal. Era una puerta de metal tan pesada que comunicaba al exterior, hermanos, y la puerta estaba abierta de par en par, pero ellos no intentaron huir. Ese no es su propósito. El propósito de los cristianos no es intentar huir de la pandemia. El propósito de los cristianos es ser luz en medio de la pandemia. No es salir corriendo. Entonces alcanzan a ver al carcelero romano
ya había tomado una espada pequeña y estaba a punto de clavársela, así como los harakiri, hermanos, porque creyó que estaba perdido, porque todas las puertas se habían abierto y toda la responsabilidad de los presos estaba sobre él. Y las autoridades romanas en aquel entonces no admitían excusas cuando los presos escapaban. Y él sabe muy bien cuál iba a ser su castigo, así que mejor decidió matarse. Ya estaba a punto de darse la puñalada final y de repente suena la voz de Pablo diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Este oficial nunca vio algo así, hermanos. Él no puede creer lo que está viendo. Las puertas abiertas de par en par, los prisioneros paralizados y Pablo y Silas sueltos, pero ninguno se escapó. Entonces toma a Pablo y a Silas y dice que los lleva afuera y se arrodilla delante de estos dos hombres y temblando les dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo quiero preguntarte, hermanito, hermanita del Sagrado Corazón, ¿cuántos vecinos han ido a buscarte para que les prediques el Evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuántos te han ido a tocar y a preguntarte qué debo hacer para ser salvo de esta pandemia? ¿Cuántos? Entonces no critiques, no murmures. Porque cuando la gente ve el poder de Dios en los cristianos, la gente inconversa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo como tú? ¿Cuántos? Entonces ellos responden algo así como si hubieran practicado, ¿no? Como si hubieran ensayado. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así los dos al mismo tiempo. Obviamente no dijeron eso, ¿verdad? No se pusieron de acuerdo, sino que tenían una misma revelación y al mismo tiempo respondieron lo mismo. Al mismo tiempo. Imagínate que fuera como esas parejas de estos tiempos, ¿no? Que alguien le pregunta: oye, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice la mujer: pues busca a Dios. Y dice el hombre: pues échale ganitas, busca el camino a la felicidad. Estos hombres recibieron una revelación y actuaron en base a esa revelación. ¿Eso es todo? No puede ser tan sencillo. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios en su soberanía, hermanos, hermanas, porque Él y su familia escucharon el mensaje, aceptaron el mensaje del Evangelio, fueron bautizados, después los lleva a su casa y les prepara una cena. Parece mentira, hermanos, parece mentira que
tantas cosas puedan suceder en el transcurso de una noche. Esos son los milagros de Dios. Ese es el poder de Dios. Dios en su soberanía actúa de una manera inexplicable para nosotros. A veces se utiliza acciones extraordinarias para ejercer sus propósitos, como una pandemia, por ejemplo. Como una pandemia. Aquí en Hechos 16 les envió pues un terremoto. Miren, hermanos, el Señor ha permitido terremotos, huracanes, y ni aún así doblan sus rodillas. Es interesante la necedad aún de los mismos cristianos. Porque los inconversos tienen excusa, pero los cristianos siguen de rebeldotes. Y viene el terremoto, y vienen las inundaciones, los aguaceros, y no se doblan. Son duros de matar. Y viene y dice el Señor, una pandemia. Y los paraliza por rechazar la revelación. En Hechos 16, que es el capítulo que estamos leyendo, envía un terremoto. ¿Y cuál fue el resultado final? La liberación de Pablo y Silas. La conversión de un carcelero y de toda su casa. Esa noche en la cárcel de Filipos, hermanos, se hace una de las preguntas más importantes de la Biblia, y que es asimismo una de las preguntas más trascendentales que se tiene que hacer el ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguien ha pensado en hacerse esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O crees que te vas a ir al cielo con todo y botas? ¿Te sientes tan seguro que te vas a ir al cielo? Porque esa pregunta, la verdad, nos presenta nuevas preguntas, nuevas interrogantes. ¿Cómo es, por ejemplo, cómo averiguó el carcelero que hay una condición de la que hay que salvarse y de que hay un medio de salvación? ¿Sabes qué significa eso? Bienaventurado seas, carcelero, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No que no, chiquito? No hay pregunta más importante que esa. Y la respuesta de Pablo y Silas fue una respuesta reveladora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fíjate, la respuesta se centra en la persona del Señor Jesucristo. No es como los cristianos de ahora que dicen, pues vete a mi iglesia, ahí está bueno, ahí sí cuidan a los peques, ahí sí mis hijos rebeldotes sí pueden encontrar novia, ahí sí pueden echar novio. La respuesta de mucha gente que se dice cristiana en estos tiempos no está centrada en la persona de Jesucristo. ¿Sabían o no lo sabían? No lo sabían. Y ahí van a venderles otras iglesias. Y ahí van ustedes a comprarles la iglesia. Ay, pues vamos a ver. ¿Y Cristo no está invitado? Porque el Evangelio es Cristo céntrico. Cristo céntrico, no chenchocéntrico.
y serás salvo tú y tu casa. Esa es sin duda la respuesta a la pregunta. Si el resto de tu casa aceptan el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo, también serán salvos. Y si no, pues ni modo, no serán salvos. Porque hay cada cristiano que cree que porque la bisabuela va a la iglesia, ya cree que todos sus 120 nietos van a ser salvos. La mentira más grande del universo. Y ahí está el Kevin y el Brian y la Brittany y la Kimberly y todo y todos los nietos esperanzados en la abuelita. Ándele, güey, váyase a su iglesia para que rece por nosotros. No nos vaya a agarrar la autoridad cuando estemos trabajando. ¡Qué barbaridad! Virgen Santa. Si el resto de tu casa aceptan el mensaje por la fe en Jesucristo, también serán salvos. Hay un condicional. Por eso se tiene que orar por la familia. Yo estoy de acuerdo en que se ore por la familia para que reciban el mensaje. Ojo, reciban el mensaje. Lo aceptan o lo rechazan, ya no queda en mí, ni en mis oraciones. Lo rechazan, ese es tu problema. Esta fue la primera vez en la que Pablo y Silas fueron encarcelados por su fidelidad al Señor Jesucristo. Eso se llama fidelidad, se llama revelación, y cuando hay revelación hay fidelidad. Fidelidad a Jesucristo, no a la iglesia, no a la supermarca, no al supergrupo. Habían sido apedreados antes, pero nunca habían estado en la cárcel. Ahora, el terremoto fue inusual en el sentido de que tuvo la suficiente fuerza para desatar las cadenas, pero a pesar de todo, sin dañar a los presos. O sea, fue un terremoto controlado por la autoridad divina. No puede provocar más daño que el Señor permita. Este coronavirus no puede causar más daño de lo que el Señor le permita. Y la causa por la cual los presos quedaron paralizados sin poder escapar fue por el mismo poder de Dios que envió un terremoto cuyos daños estaban limitados a que solamente las cadenas de todos se soltaran y quedaran paralizados. Una demostración más de la omnipotencia del eterno poder de Dios. Que ninguno de esos delincuentes se escapen.
Con eso quiero ir terminando, hermanos. Dios utilizó un terremoto para librar a sus siervos. ¿Sí o no? A ver, hermanitos, hermanitas. Dios utilizó un terremoto para librar a Pablo y a Silas. Pero no hubo ningún medio milagroso para curar las heridas de Pablo y de Silas. Porque así son los propósitos de Dios. Así son los propósitos de Dios. Son los misterios de Dios. Se cumple el principio que en general el Señor no hace lo que los hombres pueden hacer y hace lo que los hombres no pueden hacer. Vimos el caso de José. José también fue encarcelado debido a una falsa acusación de la mujer. ¿Sí o no? Y Pablo fue acusado por liberar a una mujer endemoniada. José fue encarcelado por ser santo, por decir que no, mientras que Pablo por ser obedientes al Señor. Vean qué importante. José llegó a ser el encargado de la cárcel, mientras que Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel. Dios liberó a José por medio de una milagrosa interpretación de sueños, mientras que en el caso de Pablo lo hizo por medio de un terremoto. Dios actúa de manera diferente, hermanos. Dios actúa de la manera en que Él quiere. Y son tiempos para alabar a Dios en medio de esta pandemia. Son tiempos para que todos los días a las 7 de la noche, a ver familia, a ver rebeldes, todos vamos a juntarnos, siéntense, ya va a empezar el culto del pastor, el que Dios nos puso, aunque nos caiga bien gordo, pero Dios lo puso para que nos guíe, para que nos guíe, y va a empezar la alabanza. Va a empezar la adoración, vamos a adorar a Dios. Ay, es que tengo frío, ay, es que me duele la cabeza, ay, es que tengo COVID, ay, es que mangos. No hay excusa. Es cuando más tienen que alabar a Dios, es cuando más tienen que adorar. Ya termina la adoración, entonces sí nos sentamos y vamos a escuchar lo que Dios tiene que hablar a nuestra vida. No, hermanos, hasta parece que los estoy viendo. Parece que los estoy viendo. Ya entran al canal ya como a las 7:20, ya cuando acabó la alabanza. Y ya cuando pasaron los comerciales del hermano que me cae bien gordo. Ya cuando pasaron los anuncios. No, avísenme ya cuando esté la prédica. Eso no es revelación, hermanos. Eso no es revelación. Mejor vete a jugar a tu cuarto Tetris o a ver qué, pero no estés enchinchando ahí.
porque eso no es hacer bien las cosas. Todos los días a las 7 de la noche hay adoración, hay oración, adoración y hay palabra de Dios. Hay palabra revelada. Termina y ya te sigues, te vas a ver tu YouTube. Te vas a ver a esos que cómicos que puras groserías, esos sí te divierten. Esos sí te entretienen. O peor aún, como están anunciando, te vas a ver tus películas de terror para que no te pegue el COVID. De demonios, ¿no? No, hermanos. Con eso termino. Necesitamos que la palabra revelada se haga realidad en nuestra vida. Pero para eso tenemos que vivir en un ambiente espiritual. Yo no tengo la culpa de que tengas hijos rebeldes, inconversos, que nunca les hayas hablado la palabra, o si les hablaste, por tu mal testimonio, no se acercan. Ese no es problema de la iglesia. Ese no es nuestro problema. Yo no tengo la culpa de que tengas hijos que estén, unos son de aquí, otros son de allá, que tengas en todos lados, hasta en pare de sufrir tienes. Y el ambiente está tan pesado que prefieres seguir esa corriente. Yo no tengo la culpa. Las familias, si realmente son familias, tienen que estar en el mismo sentir. Y tiene que haber un ambiente espiritual, una fragancia de adoración. Primeramente en ustedes como familia, en ustedes como familia. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más. Venimos a ti, nos refugiamos en ti. Somos bendecidos. Es verdad, Señor, que lo que necesitamos es creer a la revelación que recibimos para que se haga realidad en nuestra vida. Y también es verdad que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y generar un ambiente espiritual en familias, en células, para que podamos realmente recibir lo sobrenatural de tu poder. Pues es necesario tener la buena voluntad de estar todos en el mismo sentir. De lo contrario, porque hay muchos prisioneros y solamente dos o solamente una o dos familias reciben lo sobrenatural. Los demás siguen paralizados por el miedo, por tu poder y por la liberación. Así que te damos gracias. Tú eres santo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, y nos vemos en nuestro siguiente programa, El Pan de Vida. Dios les bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga.
Les saluda su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche. El programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones.